Good morning, students. Mi nombre es Alberto Guapaya, soy el profesor de geometría. Vamos a seguir con los temas. Nos toca el número 3, que es congruencia de triángulos. Congruencia quiere decir igualdad. Un parecido, igual tamaño, igual medida. ¿Está bien? Listo. Acá tenemos dos rectas, A, B y PQ. ¿Está bien? Estas rectas son congruentes porque tienen la misma medida. ¿Listo? Acá tenemos dos ángulos. Ángulo AOB y el ángulo PQR. ¿Ya? Dice que estos ángulos son congruentes porque tienen la misma medida. ¿Está bien? Congruencia de triángulos. ¿Ya? En la congruencia de triángulos vamos a ver que dos triángulos tienen la misma medida. ¿Ya? O su medida es proporcional. ¿Está bien? Por ejemplo, este triángulo, este puede valer C y acá 2C. ¿Está bien? Al ser 2C, todo vale el doble. ¿Listo? Entonces, acá de este triángulo tenemos que A, B, C y acá tenemos que A', B', C' son congruentes, ya que si vemos, el lado C es igual a este lado. ¿Ok? El lado A es igual a este lado. Y por último, el lado B es igual a este lado. Decimos que son congruentes, ¿ya? Acá tenemos, ¿listo? Como estos lados son congruentes, los ángulos también van a ser congruentes. ¿Está bien? Acá tenemos, vamos a señalar los ángulos alfa a alfa. ¿Ve? ¿Está bien? Tenemos teta, teta. Tenemos beta y beta. ¿Listo? ¿Está bien? Los ángulos también. Listo. En el caso de congruencias, ya, acá nos dan una nota. Dice, para que dos triángulos sean congruentes, dice, de los elementos que lo identifican, ya, estamos hablando de lados, está bien, los elementos de un triángulo son los lados y los ángulos, ya. A dos o más triángulos, dice, se deben repetir como mínimo tres, de las cuales uno debe ser un lado. ¿Qué quiere decir? Que para que un triángulo sea congruente se tiene que repetir 3 y uno, ¿ya? Tiene que ser un lado. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un lado y se repiten ¿quién? Ángulo, ángulo, lado, lado y ángulo, ángulo, ¿cierto? Ya tenemos un lado, ¿está bien? Listo. Acá vamos a ver los casos de la congruencia respetando esta nota, ¿ya? Los casos. Vamos a ver el primer caso, que es lado, ángulo, lado, ¿ya? O más conocido como LAL, ¿ya? ¿Qué nos dice? Lado, ¿está bien? El ángulo, acá tenemos ángulo alfa, ¿ya? Y el lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que ese triángulo va a ser congruente al siguiente triángulo, ¿ya? A la prima, B prima, C prima, ¿listo? Por lado, de nuevo, ¿listo? Tenemos ángulo, ¿ya? Acá tenemos alfa, ¿listo? Y tenemos lado acá de nuevo. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta que esos triángulos son congruentes? ¿Ya? Quiere decir que estas medidas son iguales, estas medidas son iguales y el ángulo también. Acá tenemos el segundo caso. El segundo caso es lado, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ALA. ¿Listo? Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué tenemos acá? Ángulo. ¿Cierto? Ángulo alfa. Ángulo alfa. ¿Qué tenemos acá? Lado. Lado B. Lado B. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, acá este ángulo es teta. Dice, este también es teta. ¿Ok? Acá había un error de digitación. Ya, entonces tenemos ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué se va a cumplir? Que de teta, su opuesto va a ser igual al acá. Y del alfa, su opuesto va a ser igual al acá. ¿Qué quiere decir? Como dijimos, del alfa, su opuesto es este lado, ¿cierto? Este lado va a ser igual al opuesto de acá, que es este lado. Ahí está. ¿Está bien? Y el lado opuesto de teta es este lado, su lado opuesto que está al frente. Y su lado opuesto de teta es este lado. Ahí está la congruencia de los dos triángulos. Por ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Ya hemos visto dos casos. Vamos por el tercer caso. El tercer caso es lado, lado, lado. ¿Está bien? Cuando son todos los lados. Es como el que hemos visto acá.
El mismo. ¿Listo? ¿Está bien? El mismo denotamos que este C, este C, este es A, este es A, este es B, este es B. Tiene la misma medida. Por tener la misma medida, son congruentes. ¿Ya? Esto es el mismo que el de allá. Vamos a denotarlo. A ver, vamos a anotarlo así nomás. Este lado es igual a este lado. ¿Ya? ¿Qué tenemos más? El lado B es igual al lado B. ¿Listo? Y este lado es igual a este lado. ¿Ya? ¿Para qué estudiamos todo eso? Porque nos van a venir problemas, ¿ya? Donde nos van a venir dos triángulos separados o juntos mediante, o sea, mediante unas intersecciones, ¿ya? Así, bueno, así muy sencillo. Nos van a venir un poco distorsionados y nosotros tenemos que analizar los lados, ¿está bien? Acá le estoy dando así de colores como para que ustedes puedan identificar. Lo mismo vamos a hacerlo con los problemas. Tenemos casos comunes de triángulos congruentes, ¿ya? Acá vamos a ver, como les dije, este es el mismo triángulo, ¿está bien? Este es un triángulo rectángulo, ¿ya? Como al ser un triángulo rectángulo, sabemos que este es 90, ¿está bien? Todos tenemos que saber que este es 90, ¿ya? Este triángulo solamente es echado, es el mismo triángulo rectángulo, sino que acá está parado y acá está echado, ¿ya? ¿Por qué nos dice? El ángulo teta, ¿sí, sí o no? Acá está, el ángulo teta, ¿listo? Está el ángulo alfa. Está el ángulo alfa. ¿Está bien? ¿Por qué podemos decir que son congruentes? ¿Ya? Acá tenemos un lado que dice por este punto que es igual a este lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué caso tenemos acá? Ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Ángulo, lado, ángulo. ¿Está bien? Entonces lo que se le opone a alfa, a esta recta es esto. Lo que se le opone a alfa es esto. Ahí estamos viendo que son prácticamente iguales. Lo que se le opone a teta es este cateto. Y lo que se le opone a teta viene a ser este cateto. ¿Qué quiere decir? Que estas dos rectas son iguales, estas dos amarillas son iguales y las moradas son iguales. ¿Ya? ¿Listo? Ahí lo tenemos. ¿Ya? Acá se cumple que estos dos ángulos, ¿ya? Estos dos triángulos rectángulos son iguales. ¿Está bien? Tenemos un lado en común. Y acá tenemos el triángulo rectángulo y acá el otro. Este lado y este lado son iguales. ¿Ya? Vamos a anotarlo. Este lado y este lado son iguales. ¿Ya? Y el lado de acá son iguales. ¿Listo? Vamos a continuar, jóvenes. Tenemos el mismo triángulo echado. ¿Se acuerdan? Igualito. Acá ya vieron. Mira. Este lado, vamos a anotarlo. Es igual a este lado. ¿Está bien? Y tenemos acá el ángulo alfa. Acá también el ángulo alfa. Tenemos, ¿qué más? Tenemos el ángulo teta. Acá está el ángulo teta. Y acá está el ángulo teta. ¿Listo? Entonces, ¿qué caso aplicamos? El ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? Entonces decimos que opuesto a alfa viene a ser este segmento. Y opuesto a alfa viene a ser este segmento. ¿Ok? Opuesto a teta. Opuesto a teta viene a ser este segmento. Y opuesto a teta viene a ser el segmento acá. Y ahí tenemos los dos triangulitos que son congruentes. ¿Ya? Aplicación de la congruencia de triángulos. Propiedad de la bisectriz. Acá tenemos propiedad de la bisectriz. Como vimos anterior. Este lado es igual a este lado. Este lado igual a este lado. Y estos son congruentes. Este triángulo, listo. Con este triángulo son congruentes. ¿Está bien? Listo. Propiedad de la mediatriz. ¿Ya? Tenemos un triángulo isósceles porque son dos lados iguales. ¿Ya? Y cortamos. La mediatriz sabe que es una perpendicular que corta al lado opuesto en 90 grados y en dos partes iguales. Acá este es igual y este es igual. ¿Ok? Tenemos, ¿ya? De la mediatriz tenemos que este lado es igual a este lado por ser isósceles. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Dice que PA, ya PA isósceles, ¿ya? Acá podemos deducir que por ser mediatriz, ¿ya? Mediana, ¿ya? Viene a ser también una bisectriz. Este ángulo es igual a este ángulo. ¿Ya? Vamos a ponerle teta acá. Teta. ¿Ya? Y también podemos tener que tienes un lado en común, ¿ve? Tiene un lado en común, esto. Entonces podemos hacer lado, lado, lado. Lado, lado, lado. ¿Está bien? Opuesto
al lado azul es teta, opuesta al lado azul es teta. Entonces, opuesto al lado amarillo es alfa, opuesto al lado amarillo es alfa. Listo. Ahí tenemos que dos triángulos rectángulos son congruentes, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Propiedad de los puntos medios, ¿ya? Propiedad de los puntos medios. En la propiedad de los puntos medios dice tenemos un triángulo, ¿ya? Ojo que acá tenemos dos rectas que son paralelas, ¿ya? Vamos a indicarlas. Miren, acá tenemos L1 y L2 son dos rectas paralelas, ¿ya? L1 es el que corta por la mitad al triángulo. Y como son paralelas, la corta en partes iguales. Acá, tanto ahí como acá. Vamos a dibujarlo acá. Este lado también es igual a este lado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la base, esta basecita, que vale 2, la parte de acá interna de la base menor vale la mitad. Vale A. ¿Está bien? Listo, continuamos. Propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Viste? Acá tenemos propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. La mediana es una cebiana o línea, ¿ya? Que divide el segmento en dos partes iguales. Acá tenemos A, ¿ya? Y como es un ángulo rectángulo, ¿está bien? ¿Qué nos dice? Que si estos dos son A, este también es A. ¿Está bien? ¿Listo? Estos dos son isósceles, este es isósceles, estos son isósceles, estos son isósceles. Esta recta, con este segmento son iguales, ¿ya? ¿Qué tenemos? Que de BM es la mitad de acá. ¿Está bien? Esa es solamente una mediana relativa a la hipotenusa, ¿ok? Triángulos rectángulos notables. Aquí es muy importante. Acá vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ok? En algunos casos, ¿ya? Para recordar del teorema de Pitágoras, ¿cómo vendría a ser? ¿Recuerdan? Tenemos un triángulo rectángulo. Este es 90, ¿ok? Acá tenemos la medida del A, del B y del C, ¿ya? Vamos a ponerle que... ¿Está bien? A, este es B y este es C. Ya, triángulo ACB, ¿ya? ¿Qué nos dice Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado, ¿cuáles son los catetos? A y B, ¿sí o no? ¿Está bien? Y la hipotenusa es C. La suma de los catetos al cuadrado es igual a ¿quién? A la hipotenusa al cuadrado. Entonces tenemos la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Y él quién es? Pitágoras. Vamos a poner teorema de Pitágoras. Ya, listo. Ese tenemos que aprenderlo, ¿ok? De acuerdo a ese teorema, acá tenemos unos triángulos rectángulos notables. ¿Notables qué quiere decir? Que son los más comunes en este caso, ¿ya? Tenemos el de 45-45. ¿Listo? 45-45. Que la medida de sus catetos están en relación a K, K y K raíz de 2. Entonces, si este es 5, este también vale 5. Entonces, este vale 5 raíz de 2. ¿Ok? Del 30 y 60 está en relación de 1 a 2 y raíz de 3. ¿Qué quiere decir? Si este vale 10, este vale el doble, 20. Si este vale 10, este vale 10 raíz de 3. Así vamos a trabajarlo, ¿ok? Acá tenemos también el de 15-75, pero ese no se va a usar mucho, ¿está bien? Tenemos el de 37 y 53. 37 y 53 también lo usamos, ¿ya? Para aprender estos métodos, ¿ya? Estos triángulos que son lo más importante. A ver, lo voy a señalar el acá. Y ¿está bien? Tenemos que dibujarlo y estar constantemente practicando. Por ejemplo, a ver, para aprenderte el de 37 y 53, ya. Acá, opuesto a 37, si no sabes quién va, acuérdate, el primer número es 3. ¿Está bien? El primer número es 3. Entonces,
va el 3 acá. Voy a ponerlo como indicación. Ahí está. El 3 opuesto. ¿Ok? Ya. Del siguiente. Del 53. Del 53. ¿Qué número va en el medio? 5, 4, 3. ¿Está bien? Entonces, lo opuesto vale 4. Acá por si acaso es 4. ¿Ok? 4 acá. Porque es un error de digitación. Entonces acá tenemos 3, 4. El que le sigue aquí, 5. Listo. Ahí podemos ayudar Ahí podemos ver cómo aprendernos ese tipo de triángulo. Acá ven. Acá de 30 y de 60 es un medio. ¿Ya? Un medio. ¿Ya? Tenemos también los demás triángulos, 53 y medio, 37 y medio. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Estos triángulos rectángulos son triángulos de números enteros. ¿Está bien? Sus ángulos sí son no son exactos, ya son fraccionarios, ya o decimales, ya, pero estos salen números enteros. ¿Listo? Esto no es muy usado. Ok, vamos con los problemas. ¿Ya? Vamos a avanzar lo que son los problemas. Nos dicen calcular AB. ¿Ya? AB es todo este lado. ¿Está bien? ¿Qué lado tenemos? Tenemos acá triangulitos. Vemos que acá hay un punto, acá hay dos rayas, acá hay un punto, acá hay dos rayas y acá hay un ángulo. ¿Está bien? Entonces acá tenemos que este es dos rayas. Acá también. ¿Listo? Tenemos que este es un punto. ¿Listo? Acá también. ¿Está bien? Y tenemos un ángulo. Un ángulo intermedio. ¿Qué aplicamos? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Listo. Entonces, ¿qué nos dice lado, ángulo, lado? ¿Ya? ¿Qué nos falta? El opuesto de teta, ¿cierto? El opuesto de teta acá es este lado. Y el opuesto de teta acá es este lado. Si el opuesto de teta, ¿cuánto vale? 4. Entonces, este también tiene que valer 4. ¿Listo? Entonces, tenemos que de A a E vale 4 unidades. Si nos piden de A a B, sería 4 más 8. Y 4 más 8 es 12. De A a B es 12 unidades. Y ahí tenemos con lado, ángulo, lado. ¿Ya? Nos piden en el segundo problema calcular el valor de X. ¿Ya? También ahí vamos a observar dos triángulos. ¿Está bien? Uno que esté echado y el otro que está parado. ¿Ya? Vamos a ver la secuencia. Acá tenemos el ángulo del lado de E a B es n más a, ¿cierto? Ahí está. Y el lado de A a B también es n más a. ¿Qué quiere decir? Que estos dos son iguales. ¿Listo? Ya. Acá hay que ser muy observador. El lado de D a B es A. Vamos a ponerlo acá indicado. Y el lado de C a B, ¿está bien? El acá de C a B es A también. Listo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un ángulo también en común. Este ángulo común lo vamos a poner como azul. ¿Ya? Voy a dibujarte acá, aparte, el triángulo que está echado. El triángulo que está echado es así. Así, ¿está bien? Y así. Listo, ahí ya te diste cuenta cuál es. ¿Ya? Y acá está el ángulo. ¿Está bien? Acá está la letra E, la letra B y la letra D. E, B, D. Ahí vamos a dejarlo indicado. Ahora voy a dibujarte el triángulo que está parado. El acá, listo. Acá tenemos el acá. ¿Está bien? Y tenemos el ángulo. Listo. ¿Ya te diste cuenta cuál es? Tenemos acá punto C, vértice B y ya. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Como tenemos lado, ángulo, lado, podemos aplicar la propiedad de lado, ángulo, lado. ¿Está bien? El caso para la congruencia de triángulos. Entonces, el opuesto de este ángulo tiene que ser esta recta. Y el opuesto de este triángulo también tiene que ser esta recta. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este lado es igual a este lado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otra cosa. Ponemos los ángulos. El opuesto a esta recta amarilla es este ángulo. ¿Está bien? En naranja. El opuesto a esta recta amarilla tiene que ser este ángulo en naranja. ¿Listo? Por lo consiguiente, el opuesto a esta recta roja
este ángulo en morado. El opuesto a esta recta roja es este ángulo en morado. Ya, entonces, ¿dónde tenemos el ángulo morado acá? Este, ¿cierto? Acá lo vemos que vale 140. ¿Dónde tenemos el ángulo morado acá? Este, que vale 2x. ¿Qué quiere decir? Que esos dos ángulos son iguales, ¿ok? Son iguales. Entonces, de la solución tenemos 2x es igual a 140. X, el 2 pasa a dividir, como bien sabemos, x es igual a 70. Listo, ahí tenemos la solución para el segundo. Vámonos al tercer problema. Dice, los triángulos ABC, tenemos A, B, C, listo, este triángulo, y PQC, estos dos triángulos, son congruentes, dicen. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Uno está echado y el otro está parado. Lo mismo, ¿ya? Eso tenemos que tener en cuenta. Ya, tenemos entonces, este ángulo vale 30, ya sabemos que acá vale 60. ¿Está bien? Listo. Entonces decimos que este lado, a ver, pues son congruentes ya. Este lado de 30, acá vamos a poner 60, acá chiquito, 60. ¿Listo? Dice que estos son congruentes, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hipotenusa viene a ser la misma para ambos. Miren, acá la hipotenusa y acá la hipotenusa. Y ahí tenemos un triángulo acá, isósceles. ¿Está bien? Este triángulo isósceles. Ya. Entonces, la base opuesta al 30 es esta, la más pequeña. La base opuesta acá, la más pequeña. ¿Está bien? Y por último tenemos la base de acá, que es igual a la acá. ¿Por qué es congruente? ¿Okay? Si es congruente, entonces opuesto a la base pequeña, la base morada, que nos vale 30. Entonces este vale 30. Opuesto a la base, acá la base roja, 60. La base roja, 60. Pero como acá tenemos 30, todo esto vale 60, entonces este vale 30. 30. ¿Está bien? Listo. A ver, ya tenemos esa congruencia. Estos dos ángulos, ya, estos dos ángulos son iguales, el de acá, X y X, por ser un triángulo isósceles, ¿ok? Miren, dense cuenta este triángulo isósceles, ¿está bien? Listo, entonces este es X, ¿ya? Voy a denotar este triángulo acá a un costado, acá sí, ¿está bien? Este vale X y acá dice que vale 30. Propiedad de la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo. La suma, ¿cuánto es? 180. Entonces tenemos X más 30. ¿Es igual a cuánto? 180. Acá tenemos que 2X es igual a 30, pasa a restar, nos queda 150. X es igual a cuánto? A 75 grados. Listo, ahí tenemos la solución para el problema número 3. ¿Ya? El problema número 4, me gustaría que ustedes lo grafiquen, ¿ya? Cualquier consulta me la hacen llegar, ¿ya está bien? Yo tengo una gráfica, ¿ya? Pero quiero que ustedes, quiero ver cómo les sale su gráfica a ustedes. Igual los voy a apoyar, ya sea mediante WhatsApp o en el mismo salón, ¿ya? El problema K5, este sí no tiene solución, ¿ya? Ese sí, problema está errado. ¿Listo? Vamos a ver los siguientes problemas de integral. Dice, sigue practicando. Ya, vamos a ver. Número 1. Nos dice calcular X. Pero acá en este problema también va a haber un error. Ya. Vamos a ver cuál es. Tenemos... vendría a ser llamado un rombo rectangular, ¿ya? Pero nosotros vamos a convertirlo en un rectángulo, trazando acá y trazando acá. ¿Listo? Esto ya es 90 porque hemos trazado una perpendicular y esto también es 90. ¿Ok? Listo. Entonces, en un rectángulo, ¿qué dice? Estos dos lados son iguales. Estos dos lados son iguales. Ojo que acá tenemos que todo esto vale ¿cuánto? 4 raíz de 3. Y el de acá ¿cuánto vale? 2 raíz de 3. Entonces, ¿cuánto tiene que valer este lado? Para que dé 4 raíz de 3, 2
raíz de 3, ¿cierto? Ahora acá tenemos que esto es 90. Este ángulo vale 60. ¿Cuánto tiene que valer este ángulo? 30. ¿Está bien? Entonces denotamos, sacamos ese triángulo, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, miren, para ponerlo más claro. Este triángulo viene así. Así. Y acá está. Acá está el 90. ¿Listo? Acá tenemos 2 raíz de 3. Y acá tenemos este valor que vale 30. Listo. Está bien. Y nos piden X, ¿qué es esto? Por triángulos notables. Triángulos notables, recuerden que la medida del opuesto a 30 es K. Y la hipotenusa vale el doble. ¿Está bien? Acá, ¿cuánto vale K entonces? 2 raíz de 3. ¿Cuánto tiene que valer X? El doble. Por lo tanto, X es igual a 4 raíz de 3 unidades. Y esa es la solución. ¿Está bien? No hay resultado ahí por si acaso. Debe haber un error. Siguiente problema. Tenemos calcular teta. En calcular teta nos dice, igualito para un problema parecido hemos tenido. ¿Ya? Este lado, como es punto, es igual a este lado. ¿Sí o no? Por ende, mira, acá tenemos un triángulo isósceles. Que este ángulo es igual a este ángulo. Eso vamos a dejarlo indicado. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos? Que este lado es igual a este lado. ¿Listo? ¿Ya? Y ahí tenemos un ángulo en común que es teta. Acá está, teta. ¿Qué podemos hallar? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. En ese orden. ¿Qué no quiere decir? Que falta una franja, ¿cierto? Opuesto a teta, que es amarillo. Y opuesto a teta, que tiene que ser amarillo. Listo. A ver, este ángulo 50, ¿con quién está opuesto? Con el azul, ¿cierto? Entonces, este azul, su opuesto, debe ser acá 50. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá de rojo. También debe ser 50. Como este ángulo. Acá. 50. ¿Está bien? Listo. Entonces, decimos, recuerden la propiedad de la suma de dos ángulos internos no del externo. Teta más 50 es este ángulo de acá. Entonces acá vale teta más 50. Como es isósceles, este también vale teta más 50. Más 50. ¿Está bien? Ambos valen teta más 50. Ahora yo quiero hallar este ángulo de acá. Igualito, teta más 50 vale todo, ¿cierto? Pero como acá tengo teta, este tiene que valer 50. ¿Me dejo entender? ¿Cómo así? Teta más 50 es todo este ángulo, todo hasta abajo, todo. ¿Está bien? Pero como acá ya tengo teta, ¿cuánto me falta? 50. ¿Ves? Acá suma teta más 50, listo. Entonces, de este triángulo, ¿ya? De este triángulo isósceles, tenemos la información que la suma de los ángulos nos tiene que dar, ¿cuánto? 180. ¿Está bien? ¿Listo? 180. Ya. Si acá tenemos teta más 50 más teta más 50 más 50. ¿Cuánto nos tiene que dar? 180. Acá tenemos 2 teta más 150 igual a 180. 2 teta es igual, 180 menos 150 es 30. Teta es igual a 15. Y ahí tenemos nuestro resultado. Listo, muy bien alumnos. Espero que les haya gustado la clase. Acá tenemos diferentes problemas. Este problema también ya lo hemos visto. ¿Ya? Tiene diferentes problemas aplicando también las propiedades, ya saben, de ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo, lado y lado. ¿Sí? Son 3 casos. ¿Está bien? Cualquier consulta, cualquier duda me la hacen llegar por interno a mi WhatsApp. Que tengan muy buenos días.